¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a un nuevo curso de Escolart. Retomamos una serie que hemos venido desarrollando ya a lo largo de mucho tiempo y que solemos denominar espacios que transforman la vida, ciudades. Tenemos otra serie de espacios que transforman la vida dedicada a museos, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es viajar, que viajar enriquece y transforma. Esta oportunidad de abandonar el espacio de nuestra vida cotidiana y confrontarnos con un mundo distinto al ordinario, se convierte en un mecanismo tanto de autoconocimiento como de descubrimiento del otro. Y en ese encuentro con el otro también terminamos descubriendo las posibilidades de nosotros ser diferentes, porque el otro nos enseña que un mundo distinto al nuestro es posible. Y eso libera, confronta, transforma, inspira, cuestiona y es una de las actividades pues más enriquecedoras que los seres humanos pueden realizar. De ahí que nos guste tanto hacer estas series de ciudades. Y en esta ocasión hemos escogido, más que ciudades, 4 países donde analizaremos distintas ciudades y lugares históricos, culturales o grandes lugares de carácter natural, espacios de confrontación con la naturaleza que distinguen a naciones de muy distintas regiones. Hoy comenzamos con una nación mediterránea ubicada en el norte de África, como lo es Egipto, y de ahí nos vamos a ir en las próximas 2 sesiones a Europa. Primero a Europa Occidental, entrándole a las ciudades de Portugal, y después en los Balcanes, en un lugar de encuentro entre Europa Central y Europa del Este, nos vamos a Croacia. Y finalmente, en la última sesión, nos vamos del otro lado del Atlántico para visitar algunas ciudades del Perú. En el caso de Egipto, tomaremos el Cairo como nuestro punto de salida y nuestro punto de llegada. En el caso de Portugal, nos centraremos en el eje que va de Lisboa y sus alrededores a Porto. En el caso de Croacia, comenzaremos nuestro recorrido en la capital del país, en Zagreb, y luego nos moveremos hacia el sur, hacia la región de Dalmacia, para visitar primero Split y después Dubrovnik, que en los últimos años se ha convertido en un destino turístico particularmente socorrido por todos aquellos que hacen viajes en cruceros por el Adriático. Y finalmente, en el caso de Perú, aterrizaremos en Lima, de ahí nos iremos a Cusco, de ahí nos iremos a Machu Picchu y visitaremos entre destino y destino algunos sitios de gran riqueza histórica, cultural y natural. Ese es el itinerario que tenemos por delante a lo largo de las próximas 4 semanas y si les parece, pues comenzamos. Conscientes de lo que hemos dicho una y otra vez en estas series. Viajar transforma, enriquece y por eso este encuentro con otros núcleos culturales como son los que se concentran de forma especial en las ciudades se convierte en una actividad placentera, estimulante y fuente de gran crecimiento para los seres humanos. Y pues dicho eso, comparto mi pantalla y si les parece comenzamos nuestra visita a Egipto. Aclarando que entrar en el universo de la cultura egipcia es entrar en un universo antiquísimo, porque a diferencia de la mayor parte de los países cuyas ciudades hemos visitado en las sesiones anteriores, los egipcios pertenecen a una de esas culturas que siempre han estado ahí. Desde que surge la historia, los egipcios ya están presentes. Y para ubicar esto en el tiempo, pues conviene recordar que los seres humanos, los Homo sapiens, tienen sobre la faz de la Tierra poco más de 300.000 años y que la mayor parte de ese larguísimo periodo es un periodo del que no sabemos prácticamente nada. 295 años aproximadamente corresponden a eh, un periodo histórico en donde no habiendo escritura, no hay ninguna manera de tener un conocimiento cierto de lo que acaecía en el pasado. Tenemos pues algunos vestigios arqueológicos, tenemos algunos pueblos que están aislados en la realidad contemporánea, que nos ayudan a entender cómo es que pudieron haber vivido los habitantes de este periodo prehistórico, pero en realidad todo lo demás es especulación.
Y no es sino hasta hace 5.000 años, en el año 3000 antes de Cristo, cuando comienza la escritura, que empieza a dejarse constancia de los acontecimientos de una forma que es eh, verificable, racional, aproximable, como eh, lo hacemos a través de los estudios históricos. Entonces, en estos 5.000 años, imagínense, de más de 300.000 años de historia que tienen los seres humanos, solo tenemos cuenta cierta, con las dificultades que conllevan los estudios históricos, pero al final del día, con documentos, con archivos que se pueden consultar, de los últimos 5.000. Y ahí comienza el periodo histórico. Y para comprenderlo y organizarlo, solemos dividirlo en etapas. Y se suele hablar de una primera etapa que es la antigüedad, una segunda etapa que en el caso de Occidente llamamos la Edad Media, una tercera etapa que, como a mí me lo enseñaron en la secundaria, es la que llamamos la modernidad. Desde la caída de Constantinopla, por poner un año particularmente significativo hasta la fecha, con una posible división entre una etapa moderna y una etapa contemporánea. Esa etapa contemporánea comienza con la Revolución Francesa, ¿no? Grandes periodos históricos que nos sirven, insisto, para ir ubicando acontecimientos, culturas, personajes, etc. Y si echamos la mirada hacia atrás y nos vamos a la época en donde la escritura nace, pues nos topamos con las primeras civilizaciones que la humanidad va a desarrollar ya en el contexto histórico. Y esa antigüedad la solemos dividir en dos etapas. Del 3000 al 500 aproximadamente antes de Cristo le llamamos antigüedad temprana. Y a partir del año 500 antes de Cristo hablamos de un momento particularmente afortunado, insisto, de forma especial en Occidente, del periodo antiguo, que corresponde al desarrollo cultural de los griegos y los romanos, y al que llamamos antigüedad clásica. Eh, entonces, ¿qué culturas se desarrollaron en la antigüedad temprana, ya en el periodo histórico, y con respecto de las cuales, por lo tanto, tenemos testimonios que podemos estudiar? Pues aquí van algunas de ellas, ¿no? Sumerios, babilonios, asirios, hititas, fenicios, egipcios, minoicos, micénicos, las civilizaciones del Valle del Indo, los chinos, los olmecas. Y en el periodo clásico decíamos persas, griegos y romanos. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es un universo cultural e histórico cuyas raíces se remiten a las primeras grandes civilizaciones que la humanidad va a formar y cuya historia va a documentar. Entonces nos estamos adentrando en el universo de la antigüedad temprana. Por eso cuando uno va a Egipto, pues se topa con capas y capas y capas y capas de historia. 5.000 años de historia. Es una cosa abrumadora que ha provocado a lo largo de siglos y en infinidad de ámbitos geográficos y culturales una gran fascinación. Ahora, algo que puede ser fuente de cierta perplejidad es que el país que hoy conocemos como Egipto es un país de muy reciente creación. Es un país, la República de Egipto, que no va a nacer como tal, sino hasta 1955. No tiene ni siquiera 100 años de historia. Y en cambio, la civilización que ahí se asienta es antiquísima. Ya desde el 5500 antes de Cristo hay una serie de desarrollos civilizatorios que eventualmente van a llevar al año 3100, en donde ya en el contexto del surgimiento de la escritura, además se va unificando política y culturalmente Egipto y comienza el desarrollo de lo que conocemos como el Egipto antiguo. Y entonces, ante esta un poco como sorpresa de que el país es nuevo, pues vamos rascándole, imagínense que somos unos arqueólogos, y vamos rascándole a la tierra y nos vamos topando primero con las etapas más recientes, y conforme vamos profundizando y nos vamos alejando del presente, pues vamos encontrando otras capas históricas que nos hablan de otros momentos en la historia de este lugar. Previo al surgimiento de la actual República de Egipto, lo que existe como periodo histórico dominante es el periodo en el que el Reino Unido,
entre 1882 y 1952, se convierte en la fuerza que va a controlar esta región. Eh, por poner algún instrumento que nos puede ayudar a darnos una idea de cómo era aquello, recientemente vi la película de Muerte en el Nilo, Death on the Nile, basada en una historia de Agatha Christie que corresponde precisamente a este periodo, el periodo en donde los ingleses, movidos por su interés de cuidar el canal de Suez, van a quitarle a los franceses el dominio sobre esa creación francesa egipcia, franco-egipcia, y se van a convertir en el eje del gobierno de un Egipto que tiene reyes, pero que al final del día existen bajo la lógica de lo que se va a convertir en un protectorado inglés. Y esto va a continuar así hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando finalmente los egipcios retoman en sus manos su propio destino, deponiendo al rey que estaba gobernando de la mano de los ingleses y estableciendo su propio sistema que termina convirtiéndose en un sistema de república. Previo al dominio de los ingleses, ¿quién gobernaba en estas tierras? ¿A quién pertenecían? ¿Desde dónde se controlaban? Bueno, pues durante siglos, desde 1517, los que habían dominado Egipto, los egipcios ahí vivían, pero quienes gobernaban sobre ellos eh, eran los turcos, el imperio turco otomano. Egipto durante pues cientos de años formó parte de este importantísimo universo de control de los musulmanes desde, eventualmente, desde la que se va a convertir en su capital, que es Constantinopla o hoy Estambul. Previo a los turcos es otro grupo de musulmanes asentados en esta región, en la región egipcia, los que van a gobernar estas tierras durante alrededor de 250 años, poco más de 250 años, y que se conocen como los mamelucos. Y previo a ello están los primeros musulmanes que conquistan estas tierras. Hoy Egipto es una de las grandes naciones musulmanas del mundo. ¿De dónde viene aquello? Pues viene de la época de las primeras conquistas de los árabes musulmanes, muy poquitos años después de la vida del profeta Mahoma, que continúan la labor que Mahoma ya había iniciado de ir haciéndose de territorios cada vez más amplios que van poniendo bajo un dominio político que también viene acompañado de una creencia religiosa, que es el Islam. Entonces, recapitulando, hoy tenemos el país de la República de Egipto, previo a ello los ingleses dominaban estas tierras, previo a ello los turcos, previo a ello los mamelucos, previo a ello los árabes. ¿Y a quién le quitaron los árabes estas tierras? Pues se las quitaron al Imperio Bizantino. Egipto había quedado cuando se divide el Imperio Romano en dos, el Imperio Romano Occidental con capital en Roma e Imperio Romano Oriental con capital en Constantinopla o Bizancio, había quedado dentro de la esfera de control del universo bizantino. Y previo a ello, pues había pertenecido, decíamos, ¿no?, a los romanos. ¿Cuándo llegan los romanos a estas tierras? ¿En qué momento empiezan a gobernarlas directamente? Egipto tenía mucho tiempo siendo un reino vasallo de Roma, pero ¿en qué momento termina ya el régimen de los faraones y los romanos empiezan a administrar directamente estas tierras? Bueno, pues eso sucede en el año 30 antes de Cristo, después de que Octavio Augusto, el primer César, vence a Marco Antonio y a Cleopatra en la batalla de Actium en el año 31 antes de Cristo. Entonces, antes de los musulmanes, el Imperio Bizantino. Y antes del Imperio Bizantino, el Imperio Romano, muchos siglos previo a la separación entre Imperio Romano Occidental e Imperio Romano Oriental. ¿Y a quién le quitan los romanos estas tierras? Y esto es una cosa súper interesante, porque acabamos de decir el nombre de la última faraona de Egipto, que es Cleopatra. Y pues diríamos a los egipcios, pero resulta que Cleopatra es de origen griego. Es Alejandro Magno el que en el momento en que comienza su gran expansión hacia Oriente, en el momento en el que se propone conquistar
todo el imperio persa, pues descubre que una de las primeras tareas que tiene que realizar después de haber cruzado desde Europa hacia Asia es bajar al sur, dirigirse de nuevo hacia el oeste, entrar en Egipto y conquistar Egipto. Y muerto Alejandro, es uno de sus generales, de nombre Ptolomeo, quien va a establecer aquí una nueva dinastía, la dinastía ptolomeica, que es la que va a prevalecer hasta el año 30. Entonces los griegos, a través de los herederos de Ptolomeo, siendo la última de ellas, Cleopatra, son los que van a gobernar estas tierras hasta que los romanos llegan y se las arrebatan. ¿Y a quién le quitan los griegos estas tierras? Bueno, pues ya lo dijimos, a los persas. Ah, antes de continuar, este periodo del que hemos hablado, que va desde la conquista de Alejandro hasta eh, la, la transformación de Roma en dos universos y la incorporación de Egipto al Imperio Bizantino, es lo que se conoce como el Egipto greco-romano, que tiene algunos momentos particularmente importantes. Este cuadro que ahora aparece en sus pantallas representa a Alejandro Magno, después de haber conquistado Egipto, fundando la ciudad de Alejandría, la Alejandría egipcia. Sabemos que Alejandro, conforme se va adentrando hacia el imperio persa, va fundando distintas ciudades que llevan su nombre. Pero la más importante de todas esas Alejandrías que funda Alejandro es, sin lugar a dudas, esta. Y un poquito más adelante veremos por qué es tan importante. Eso en tiempo de los griegos. Y en tiempo de los romanos se dan todos estos acontecimientos que nos llegan incluso a través de obras de teatro de William Shakespeare, como lo son Julio César. Recordemos que Julio César terminará siendo aliado y amante de Cleopatra y tendrán juntos un hijo que se llama Cesarión. Y después, muerto Julio César, Cleopatra se va a aliar con el general aliado de Julio César, su general consentido, su mano derecha, que es Marco Antonio, y juntos se van a enfrentar a Octavio. Y de ahí que William Shakespeare después escribiese otra obra de teatro llamada Antonio y Cleopatra, que es Marco Antonio y Cleopatra. Bueno, pues todos estos acontecimientos en donde están involucrados los griegos y los romanos tienen lugar en Egipto, en este periodo que corresponde al Egipto greco-romano. Y decíamos, ¿no? ¿A quién le quitan los griegos estas tierras? A los persas, que las habían conquistado en el 341 a.C. Y previo a ello, ¿qué es lo que tenemos? Desde el 3100 a.C. hasta el 341 a.C., tenemos las distintas dinastías autóctonas cuya historia es la que vamos a presenciar cuando vamos a ciudades como el Cairo y nos trasladamos al sur oeste de la ciudad para ir a visitar las pirámides de Giza, que son las que aparecen ahora en la pantalla, ¿no? Entonces, esas son la infinidad de dinastías autóctonas, divididas, como vamos a ver un poco más adelante, en tres grandes periodos con sus correspondientes periodos intermedios, en donde son decenas y decenas y decenas de faraones los que van a gobernar estas tierras. Y de ahí este arco histórico que cubre los 5.000 años de los que estamos hablando. Ahora, explicábamos que Egipto a lo largo de la historia ha causado, imagínense, con toda esta riqueza cultural, histórica, material, ha causado una auténtica fascinación, en particular en el universo occidental. Y les pongo aquí la definición del diccionario de fascinación: atracción irresistible. Y tan esto es así que existe una disciplina académica que consiste única y exclusivamente en estudiar Egipto y en particular el Egipto antiguo, que es la egiptología. Es una palabra que incluso está en el diccionario y que se define como el estudio de la civilización del antiguo Egipto. Y aquí les pongo solamente algunos de los muchísimos libros que tratan sobre el tema. Y al día de hoy, en muchas de las universidades más prestigiadas del mundo, sigue habiendo programas académicos de maestría y doctorado en egiptología. Por ejemplo, esta que aparece ahora en sus pantallas es una página de internet de la Universidad de Oxford en donde se promueve el programa
de egiptología de la universidad. Y parte de esta fascinación, pues, ha no solamente sido intelectual, sino también política y militar. Y ha habido una serie de grandes héroes, grandes personajes en la historia que han ido a Egipto atraídos por toda esta riqueza cultural e histórica, atraídos por el prestigio que conlleva conquistar las tierras que en su momento gobernaron los faraones y que han realizado grandes hazañas de conquista. Ya hemos mencionado el caso de Alejandro Magno, que ahora aparece en sus pantallas. También ya mencionamos a Julio César, pero ya en la modernidad, Napoleón también tendrá una gran aventura en Egipto en donde le va a ir muy mal, y no obstante que es recordada como una especie de gran hazaña histórica que no solamente tiene una vertiente militar, en la que, insisto, a Napoleón no le va bien, sino que también tiene toda una dimensión cultural de la que hablaremos un poco más adelante y que sigue siendo muy relevante hasta el día de hoy. Y todavía en el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, vemos a los italianos y a los alemanes tratando de hacerse de todas estas tierras. Y ligamos el nombre de Rommel con el destino de un Egipto que estaba en manos de los ingleses y que hace que Alemania entre en conflicto con Inglaterra en el contexto del norte de África, en el contexto de la frontera entre los dominios italianos y los dominios ingleses, es decir, en Egipto. Bueno, y de ahí que pongamos aquí la foto de Edwin Rommel y nos trae el recuerdo, ¿no?, de los African Corps. Entonces, estamos hablando de un universo cultural de una antigüedad extraordinaria, pero también, ya lo habíamos dicho, de gran riqueza material. ¿Y de dónde le viene esa riqueza material? Bueno, pues entre otras cosas le viene de su gran riqueza natural. Esta es una fotografía de satélite de la región y es muy interesante ver cómo contrastan las zonas desérticas con toda esta zona de profusa vegetación, y lo que explica todo esto es un río, el río Nilo, que, como nos lo enseñaron de pequeñitos en la escuela, una vez al año se desborda y que lo que hace es preparar las tierras para el cultivo en toda la cuenca de ese extraordinario río, que le da a toda esta región dos cosas: una enorme riqueza, es tierra muy proclive a producir extraordinarios frutos, y también le da, a través de los desiertos que la rodean, un buffer que evita que otras naciones, que otros pueblos los conquisten a ellos. Entonces, los egipcios tuvieron la oportunidad de consolidar su dominio durante siglos sin tener que enfrentarse con naciones extranjeras. Ya lo vimos, ¿no? Los dos reinos de Egipto, el reino del norte y el reino del sur, se unifican en el año 3100. Ahora hablaremos un poco más de eso. Y no va a ser sino hasta el siglo IV, miles de años después, 2700 años después, que finalmente empiezan a tener problemas con extranjeros. Y no por culpa de los extranjeros que vienen a invadir Egipto, sino por un Egipto que quiere conquistar a otros y termina haciéndose vulnerable y termina siendo conquistado por. Entonces, esta riqueza natural, pues, es una gran fuente de poder. Ese poder va a fomentar el desarrollo de una gran civilización, y hoy tenemos infinidad de testimonios extraordinarios en materia de arte y arquitectura de esa civilización que están repartidos por todo el territorio del río Nilo, que es en el que se va a desarrollar esta gran unidad política. Y por eso, pues decíamos, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo los occidentales van a Egipto a constatar todo aquello. Y nos fascinamos por sus templos, como el que aparece ahora en sus pantallas, y nos fascinamos por sus pirámides, que son distintas, ¿no? Algunos templos están dedicados a los faraones, porque muertos se les daba el trato de divinidad, pero las pirámides son una forma muy elaborada, ahora veremos cómo se llega a ellas, de arquitectura fúnebre. Son espacios para el enterramiento de los propios faraones. Y eso es lo que vamos a ver con absoluta, decíamos, fascinación, utilizando para ello esta idea de la atracción irresistible. Ahora, Egipto además se destaca por tener una envidiable, verdaderamente extraordinaria ubicación geográfica.
Este es un mapa en el que aparecen buena parte de Europa, Asia y África, y vemos cómo Egipto está aquí en medio. Alejandro Magno se da cuenta que desde Egipto se puede gobernar el mundo entero. Es el lugar ideal para gobernar Europa, para gobernar Asia y para gobernar África. Les pongo aquí esta tabla para que vean la distancia que hay entre todas estas importantes ciudades de la época con respecto de Egipto. Entonces, del Cairo a Roma son 2.300 kilómetros, Atenas 1.100, Alejandría muy cerquita 180 kilómetros. Estas son las ciudades más importantes de la época. Cartago 2.100 kilómetros, Jerusalén 430, Constantinopla 1.300, Antioquía 1.000 kilómetros, Babilonia 1.400, Éfeso en lo que hoy es Turquía 1.100 kilómetros, Tiro en lo que hoy es el Líbano 600 kilómetros. Todo está muy cerca. Egipto está en el centro del universo de la época. Y eso pues es una cosa muy importante que le da una gran centralidad. En tiempos modernos, este continúa siendo el caso, entre otras cosas, por el canal de Suez del que ya habíamos hablado. Este que aparece ahora marcado en sus pantallas y que es una gran obra de ingeniería que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX, ya lo explicábamos, por una colaboración entre los egipcios y los franceses, de la cual después se van a aprovechar los ingleses y que permite tener una entrada al mar Mediterráneo que evita que los barcos que vienen desde la India y otros puertos asiáticos tengan que darle toda la vuelta a África, ahorrando miles de kilómetros de recorrido y con ello reduciendo los tiempos y los costos de viaje de una manera extraordinaria. Y entonces, al día de hoy, el Canal de Suez, por su privilegiada ubicación geográfica como mecanismo de contacto entre el universo africano y asiático y el universo europeo por medio del Mediterráneo, sigue siendo uno de los grandes centros geopolíticos del mundo, al grado de que en los años 50, cuando en 1956 los egipcios nacionalizan el canal de Suez, eso da pie, se lo quitan a los ingleses, eso da pie a una gran crisis internacional, porque estaba poniendo en juego el balance económico y político del mundo entero, ¿no? Eso en virtud, decíamos, de esta ubicación privilegiada que tiene Egipto con respecto, en este caso, de estos tres importantes continentes. Por otro lado, cuando uno va a Egipto, no solamente va a ver un país que tiene un pasado insigne, sino que además sigue siendo una nación importante, tanto en el mundo africano como en el universo musulmán. Ya sabemos que el Islam pues, se extiende mucho más allá de las fronteras, tanto de África como de Asia, y que está en infinidad de países, desde el Próximo Oriente hasta el Oriente más lejano posible. Y en ese contexto de naciones musulmanas, Egipto tiene una importancia muy relevante, lo mismo con respecto de África. Entonces, por ejemplo, estas son las naciones africanas, las 10 naciones africanas que tienen un mayor Producto Interno Bruto. Y vemos como después de Sudáfrica, el país más rico de toda África es Egipto. Algo similar sucede con el tema de la población. Egipto es el tercer país africano con más habitantes, un poco más de 100 millones de habitantes, solo debajo de Etiopía y de Nigeria. Y también en lo que a la extensión geográfica se refiere. Aquí está más abajo con respecto de otros países africanos, pero sigue estando entre los más extensos y dotados de mayor riqueza natural, ya lo habíamos explicado. En este caso, está en el número 12. El país más grande de África es Algeria. Bien, ahora explicábamos, ¿no? Que la historia de Egipto es muy larga, que tiene distintas etapas, que hay un Egipto antiguo donde eran los gobiernos de los faraones los que decidían el destino de estos pueblos, luego esos gobiernos pierden autonomía, llegan los persas, después llegan los griegos, después llegan los romanos se dividen y entonces el imperio bizantino queda gobernando estas tierras, luego llegan los musulmanes, primero desde Arabia, luego los mamelucos,
una fuerza musulmana local, son los que gobiernan estas tierras, después ellos son conquistados por el Imperio Turco Otomano y finalmente los turcos son a su vez conquistados y controlados por los ingleses en lo que a esta región se refiere. Pues esas son las distintas capas de historia y todo eso es lo que vas a ver cuando vas a un lugar como el Cairo. Un ratito vamos a ver cómo esto es así. Eh, Ahora, centrando nuestra atención momentáneamente en el Egipto antiguo, en el Egipto de los faraones, previo a la llegada de los persas y los griegos también van a ser faraones, pero me estoy yendo antes, ¿no? Eh, hay un concepto fundamental, que es una especie de parteaguas en la historia de toda esta civilización, que es el de la unificación de los reinos, en el año 3100. Yo esto lo aprendí de mi hijo porque Bernardo fue el que me explicó el cómo la corona de los faraones a través del 3100, a partir del 3100, representa esta unificación. Y se unifican dos reinos, el reino del Bajo Egipto y el reino del Alto Egipto. Y vean cómo cada uno de los reyes de estos reinos tenían coronas distintas. Y a partir del 3100, con el primer faraón que unifica los dos reinos y con ello todo el territorio, las dos coronas se unen. Y hoy cuando vemos tanto los jeroglíficos como los grabados en el exterior y el interior de los templos y las pirámides, vemos a los faraones representados con esta corona unificada. Bien, ahora, a partir de esta unificación en el 3100, comienza la división de la historia de Egipto en distintas épocas, periodos, imperios y dinastías. Y a lo largo de todo aquello hay, decíamos hace rato, cientos y cientos de faraones. Entonces, veamos la estructura. Estamos hablando del Egipto antiguo y vamos a aterrizar en el Egipto greco-romano, en particular en el periodo griego, con los faraones derivados de Ptolomeo, ¿no? Entonces, el primero de los periodos se llama periodo predinástico. Es este periodo de la configuración original de distintos núcleos de poder a lo largo y ancho de todo Egipto que poco a poco se van reuniendo y consolidando en dos reinos, el reino del Alto Egipto, el reino del Bajo Egipto, el reino del Alto Egipto, hasta que todo aquello en el 3100 decíamos conduce a la unificación y con ello al inicio de una época que se conoce como la época arcaica. El primer faraón de todo Egipto se llama Menes. Esta época arcaica va a ir del 3100 al 2686 a.C. Es la época, les voy poniendo como algunos elementos insignes que nos ayudan a entender de lo que estamos hablando, es la época en la que se inventan los jeroglíficos. Eh, y bueno, ya que mencionamos a Menes, primer faraón del Egipto unificado, digamos una cosita que no deja de ser muy simpática sobre los faraones. Esta es la definición de faraón del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Cada uno de los antiguos reyes de Egipto anteriores a la conquista de este país por los persas. Pero vean cuál es el origen de la palabra faraón. Viene del latín faraó o faraonis, y este a su vez viene del griego faraó, que es derivado del hebreo faraón, y este del egipcio que significa casa grande. Entonces, ¿quién le puso al faraón el nombre de faraón? No los egipcios, sino los griegos. Y de hecho no estaban hablando de la persona, sino estaban hablando del lugar en el que vivía. Los faraones no son otra cosa, como lo dice la definición, que reyes, reyes de Egipto. Pero como los hebreos vivieron cientos de años en Egipto, leemos en su Sagrada Escritura ese periodo histórico que va desde la llegada de los hijos de Jacob con José, José el soñador, a estas tierras hasta el éxodo de Moisés, ¿no? Y entonces leemos aquellas narraciones en el Génesis y en el Éxodo, y ahí es donde nos encontramos con una palabra que va a tener un gran éxito en la historia, que es la palabra faraón. E insisto, los hebreos simplemente estaban diciendo del rey que vivía en el castillo, en el edificio más grande de los que existían en el Egipto, en donde ellos eventualmente se terminan convirtiendo en mano de obra. Ahora, es una cosa muy interesante que conocemos
el nombre y la secuencia de al menos 76, con cierta certeza, del 76 de los faraones, gracias a este grabado, la lista real de Abidos, que mandó hacer Seti I, el papá de un faraón muy famoso que es Ramsés II. Y entonces eso nos permite ir haciendo una conceptualización de los distintos grupos de faraones que gobernaron en Egipto y nos permite a su vez dividirlos en 33 dinastías distintas que abarcan 170 faraones, de los cuales algunos de ellos fueron mujeres. La más insigne, la más conocida de todas ellas, Cleopatra, pero no la única. Entonces, sabemos de 7 mujeres que fueron reinas de Egipto, faraones, y 163 varones. Algunos de ellos decíamos particularmente famosos. Hace ratito mencionamos a Ramsés II, al que nos vamos a encontrar hoy en todos lados, que corresponde al Imperio Nuevo. Hace ratito nos habíamos quedado por aquí en nuestra narración histórica. Habíamos hablado primero del periodo predinástico, luego de la época arcaica, habíamos hablado de Menes. Y como veremos a continuación, de ahí surgen 3 grandes imperios que en su interior tienen distintas dinastías de faraones. El imperio antiguo, el imperio medio, el imperio nuevo, y en medio periodos de desorden, periodos complicados, donde el orden político de Egipto se rompe durante tiempos importantes y que conduce eventualmente a la unificación del poder y con ello el resurgimiento del gobierno de los faraones sobre todo el reino. Todo eso conduce a un periodo que se conoce como el periodo tardío, que termina con la conquista de los persas y eventualmente el desarrollo de la época greco-romana. Ya hemos hablado de todo esto. Vámonos más adelante, sigamos. ¿Por qué es tan famoso Ramsés? Bueno, pues entre otras cosas, porque su reinado fue larguísimo, 66 años, estuvo marcado por la paz, y paz significa prosperidad. Fue el gobierno de un faraón que era un gran promotor de las artes y que estaba enamorado de la construcción de lugares extraordinarios, como Karnak, Abu Simbel, Nefertari, y que va dejando huellas en todos lados. Y decíamos, ¿no? Que los faraones no solamente eran hombres, sino también mujeres, los hay famosísimos como Ramsés II o como Cleopatra, Cleopatra VII, que aquí viene acompañado en este relieve de Ptolomeo XV, Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César, que tiene un papel importante en la historia también de Roma. Pero bueno, eso podemos hablar en otra ocasión. Entonces ya lo explicamos, ¿no? Periodo predinástico, llega la unificación, eventualmente eso conduce a una época de esplendor que se conoce como el Imperio Antiguo. Y luego vienen las crisis, primer periodo intermedio, luego el Imperio Medio, segundo periodo intermedio, luego el Imperio Nuevo, tercer periodo intermedio, el periodo tardío, ya los últimos faraones previo a la llegada de los griegos y después la época grecorromana de la que ya hemos hablado. Ya habíamos explicado que es en esta época arcaica, cuando se unifican el reino del Bajo Egipto y el reino del Alto Egipto, que surgen los jeroglíficos. Las famosísimas pirámides de Giza, las pirámides de Keops, Kefren y Micerino, corresponden al Imperio Antiguo. Insisto, por poner referentes, ¿no? En el Imperio Medio, la capital del Imperio Egipcio se va a mover de Memphis al sur, a Tebas. Y con ello, en el Imperio Nuevo van a surgir faraones de gran importancia, como el ya mencionado Ramsés II, y en lugar de construir pirámides, construyen estas tumbas famosísimas en el Valle de los Reyes, de las que vamos a hablar un poquito más adelante. Aquí está una escultura muy famosa de Ramsés II que ahora se encuentra en un nuevo gran museo egipcio que está a las afueras de El Cairo y que es considerado como uno de los museos más espléndidos del mundo entero. Todavía está en construcción, se acaba de inaugurar una parte del museo y Ramsés II juega un papel muy prominente en la curaduría del museo. Y luego finalmente llegamos a la época grecorromana y lo que aparece ahí a su derecha es la isla de Faro, que tenía el famosísimo Faro de Alejandría. Esa es la ciudad que construyen los griegos, unos griegos que se quedan y se quedan cientos de años.
y que se convierten ellos mismos en faraones y que son los que después van a ser conquistados por los romanos. Esta época grecorromana es la que nos va a regalar un instrumento tan extraordinario ligado con la figura de Napoleón como es la piedra Rosetta, en donde un mismo texto aparece en griego, aparece en los jeroglíficos y aparece en un sistema posterior de escritura egipcia. Y eso le permite a los estudiosos traducir los jeroglíficos. Esta es una piedra que los científicos que acompañaban a Napoleón Bonaparte en su incursión a finales del siglo XIX, perdón, XVIII, finales del siglo XVIII a Egipto, van a descubrir y que se van a llevar a Europa. Entonces, ahí está todo el periodo que corresponde al antiguo Egipto. Y después el Egipto grecorromano, sobre el que se van a ir acumulando otras capas conforme van llegando primero los árabes, luego los mamelucos, luego los turcos y eventualmente los ingleses. Ahora, que no se nos olvide que en el periodo greco-romano, los romanos, que son los que se terminan quedando con todo, se convierten de su religión pagana original en cristianos. Y por lo tanto, eventualmente Egipto se va a convertir también en una tierra cristiana. Y hay una antiquísima tradición cristiana en Egipto, que es la que corresponde a los coptos, que es una rama que se va a separar de la Iglesia Católica de forma muy temprana, tras el concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo. Entonces, es una iglesia antiquísima que reclama tener su origen en el tiempo de los apóstoles y que rompe con Roma en función de que en el concilio de Calcedonia se da una definición muy clara de las dos naturalezas que existen en la persona única de Jesucristo, su naturaleza divina y su naturaleza humana. Los coptos no creen en eso y por eso a lo largo de 1600 años han existido como una comunidad cristiana distinta a la latina. Y es una de las comunidades cristianas más viejas de la historia. Y en el Cairo uno puede ir a sus catedrales, ¿no? Aquí está, hay dos catedrales cristianas en Egipto, en el Cairo. La de la izquierda es la de la iglesia copta ortodoxa y la de la derecha es de la iglesia copta católica. Con el paso del tiempo empiezan a llegar misioneros católicos a estas tierras y hay algunos coptos que se acercan nuevamente a Roma y que se unen nuevamente a la iglesia. Pero entonces imagínense de lo que estamos hablando. Estamos hablando del Egipto antiguo con su religión tradicional, la llegada de griegos y romanos con su religión politeísta, la conversión de los romanos al cristianismo y el surgimiento de una comunidad milenaria de cristianos que sigue estando presente en Egipto, tanto en la iglesia copta ortodoxa, separada de Roma, como en la iglesia copta católica. Bueno, explicábamos, ¿no? Que eventualmente se separan el Imperio Romano Occidental del Imperio Romano Oriental y Bizancio se queda con estas tierras. Y luego vienen todos estos distintos grupos musulmanes que conducen a los mamelucos y finalmente la llegada del Imperio Turco Otomano, el dominio británico, el reino de Egipto que se empalma con el dominio británico hasta eventualmente la declaración de la República Árabe de Egipto, que ha existido desde 1952 a la fecha. Eh, bueno, vamos ahora a la parte turística, ¿no? A la parte cultural, a lo que se visita cuando uno viaja a Egipto y ve todas estas capas de historia de las que estamos hablando. Entonces, hace poco unos amigos, un matrimonio de amigos, hicieron un viaje muy bonito a Egipto y me lo compartieron, y es el que voy a utilizar como eje para que vean cómo se viaja. Ellos contactaron a una agencia de viajes inglesa, Arvin Comby and Kent, y ellos les armaron un viaje por Egipto que comenzó y terminó en el Cairo, que tuvo 12 días de duración, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que se recorre en un viaje así en Egipto. Entonces, en el primer día llegan al Cairo y la guía que les dio la agencia de viajes define el Cairo de la siguiente manera. Y tengan en cuenta todo esto de las capas de historia que hemos explicado para comprender el sentido de esta frase. El Cairo es una ciudad vibrante, emocionante, exótica, fascinante y acogedora, hogar de los mejores monumentos faraónicos, coptos e islámicos. ¿Sí?
las capas de historia, ¿no? Faraónicos, la parte del Egipto antiguo, los coptos, que es esta parte romana, donde los romanos ya se convierten en cristianos, los coptos se separan de Roma, pero siguen siendo cristianos, y luego eventualmente son conquistados por los musulmanes. Entonces, hogar de los mejores monumentos faraónicos, coptos e islámicos de Egipto, los vamos a ver al final de la clase. En esta ciudad nunca sabes qué increíble monumento medio olvidado podrás encontrar mientras pasas. Estos amigos de los que les platicaba los recogieron en el aeropuerto, cruzaron la ciudad completa, no se quedaron propiamente hablando en el interior del Cairo y se fueron hacia el sur oeste para hospedarse en este, que es uno de los grandes hoteles del mundo, el Mena House del Cairo, que es de la cadena Marriott, que vean qué belleza, ¿no? Este es el hotel, la alberca del hotel, que tiene como paisaje decorativo las hermosísimas pirámides de Giza. Y entonces ahí se hospedaron y en el segundo día de su viaje hicieron un recorrido por esa zona. Y lo primero que visitaron fue Memphis, que ya habíamos explicado que fue la capital durante el imperio antiguo egipcio. Entonces, esta es la capital que es fundada por el primer faraón del Egipto unificado, el de las dos coronas ya unificadas en una, que es Menes, en el 3100 a.C. Y, como ya lo decíamos, fue la capital del Imperio Antiguo y fue uno de los grandes centros comerciales de la época. ¿Qué visitas ahí? Bueno, pues entre otras cosas, visitas este museo al aire libre, el Mit Raina Museum, en donde destaca una escultura monumental de un faraón de siglos después, que es Ramsés II. Después de esta primera introducción, ese mismo día se van a uno de los lugares históricos de mayor importancia de todo Egipto. Insisto, esto a las afueras del Cairo, que es Saqqara. Y entonces, Memphis era la capital y Saqqara era el lugar de enterramiento de los primeros emperadores. Es la antigua necrópolis de Memphis, dice aquí, que fue redescubierta en el siglo XIX. El siglo XIX fue un siglo donde los ingleses, los alemanes y muchos otros europeos se van a Egipto a hacer grandes excavaciones y van descubriendo todo esto que hoy es lo que vamos a ver cuando viajamos a estas tierras. Es, por lo tanto, uno de los centros arqueológicos más ricos de todo Egipto. Y lo más importante de Saqqara es que ahí se encuentra la primera pirámide, que es la pirámide escalonada de Sócer, que se va a convertir en el modelo de todas las demás pirámides egipcias y que data del 2700 a.C. Es esta que están viendo ahora es la pirámide escalonada de Sócer, es la primer pirámide que está en esta antigua necrópolis, ¿no?, de Memphis, en Saqqara. Y el origen de este estilo arquitectónico es interesantísimo. De entrada, en Saqqara hay infinidad de tumbas. Y ya explicábamos que una de esas tumbas es una pirámide, la de Sócer. Pero el resto de las tumbas en esta zona corresponden al primer mecanismo a través del cual los egipcios enterraban a sus faraones, que se conocen como mastabas. Entonces, si ven este mapa de la zona arqueológica de Saqqara, van a ver que hay un montón de mastabas y hay poquitas pirámides. La primera está al centro, la más grande de la zona, que es la pirámide de Susa. Entonces, ¿qué es esto de las mastabas? Las mastabas eran construcciones rectangulares que tenían una cámara funeraria debajo y una especie de fuste que permitía la conexión con esa cámara funeraria y que estaba ahí protegida de los que sabían que en la historia iban a tratar de robarse todo aquello con lo que eran enterrados los faraones. Como veremos más adelante, los egipcios creían firmemente en la vida después de la muerte y creían que aquello con lo que se enterraba primero a los faraones y después ya a todos los demás que podían pagar el ser enterrado con algo, iba a beneficiar a ese que había muerto en su vida después de la muerte. Y entonces por eso eran enterrados con grandes tesoros que demostraban pues el prestigio y la riqueza, el poder que habían tenido aquí en la tierra.
Este que aparece ahora en sus pantallas y que se empeña en desaparecer, déjenme quito la animación para que lo podamos ver, fue uno de los grandes sabios de la época, un hombre que fue considerado como uno de los egipcios más cultos e importantes. Segundo, dar la animación, animation, aquí está. Eh, Listo, para que lo podamos ver. Entonces, les comparto nuevamente mi pantalla y aquí va. Eh, que era uno de los funcionarios del faraón y que se conoce históricamente como Imhotep. Imhotep fue un tipo extraordinario que hizo grandes avances científicos y tecnológicos en su época. Fue una especie de gran genio egipcio. Y una de las cosas que a él se le ocurrió para poder honrar de manera más evidente y tratar de distinguir a algunos faraones de sus antepasados, tratando de resaltar su mayor poder y su mayor riqueza, fue simple y llanamente encimar mastabas. Ya estaban acostumbrados a construir estas tumbas rectangulares y simplemente poner rectángulo sobre rectángulo, haciéndolos cada vez más pequeñitos. En el caso de las pirámides de Giza, lo que vemos es como esa misma lógica de las mastabas, simplemente lo que hacen es rellenarle los vacíos que iban quedando entre una y otra mastaba, y eso es lo que da como origen una pirámide. Las pirámides tienen esta forma vertical y ascendente que también estaban hechas para facilitar el ascenso del alma hacia lo que los egipcios llamaban o comprendían como el cielo. Bueno, entonces, después de visitar eh, Memphis, después de visitar Saqqara, mis amigos fueron a las pirámides de Giza, ¿no? La de Keops, la de Kefren y la de Miserino, que son las que hemos visto desde que éramos niños en todos lados. Y fueron construidas hace 5.000 años, poco menos de 5.000 años, como tumbas. Son tumbas de tres grandes faraones. Y en su alrededor hay otra gran cantidad de monumentos funerarios donde enterraban a sus esposas y algunos de los miembros más importantes de su corte. Entonces, eh, segundo, porque me dicen que me estoy quedando sin pila y no queremos que eso suceda, decía, ¿no? Que es todo un complejo arqueológico importantísimo en donde hay pirámides, templos mortuorios, sigue habiendo mastabas e infinidad de tumbas. Este es un mapa de la zona, aquí están las tres más importantes, Keops, Kefren y Miserino, y también, como es famoso, al pie, bueno, están estas otras pirámides pequeñitas, en donde se enterraba, por ejemplo, a las esposas de los faraones, y también al pie de las pirámides se encuentra este, que es otro de los grandes símbolos de Egipto, que es la Esfinge. De hecho, el aeropuerto internacional del Cairo se llama así, el aeropuerto Esfinge. Cerca de las pirámides de Giza, como decíamos, se acaba de inaugurar este Grand Egyptian Museum, que es uno de los museos más grandes, modernos y hermosos del mundo. Se está inaugurando por partes. Algún día podríamos hacer una sesión de este museo, porque ha habido 1.000 avatares en el proceso de su construcción, pero es una obra faraónica, monumental, extraordinaria. Y esto es la cuarta cosa que se visita en este segundo día de actividad. Hasta ahí con la estancia inicial de mis amigos en el Cairo. A partir de ese momento se inicia un paréntesis, donde de hecho lo que hicieron fue subirse a un avión y volar del norte al sur, desde el Cairo a Luxor. ¿Qué es Luxor? ¿Qué es el actual Luxor? El actual Luxor es la antigua Tebas, que fue la segunda capital de Egipto. Con el paso del tiempo se ve conveniente mover la capital del norte a una región más céntrica, desde donde fuese más fácil poder gobernar sobre todo el territorio. Acuérdense que cada uno de los periodos imperiales importantes, el antiguo, el medio y el nuevo, están después sucedidos por momentos de crisis, y en parte era porque era muy difícil controlar todo esto,
y mover geográficamente la capital al sur tiene sentido para facilitar el gobierno de la totalidad. Y entonces, en el tercer día de su viaje, lo que se visitó fue el templo de Dendera, que es un templo, fíjense qué interesante, dedicada a una diosa que después fue muy popular entre los griegos, de Ptolomeo para adelante, de Alejandro Magno para adelante, porque los griegos, cuando los egipcios les explican quién es Hathor, ellos dicen, ah, esa es la que nosotros llamamos Afrodita. Y entonces los faraones griegos van a promover el culto de Hathor, de esta diosa del amor. Y este templo, ahorita van a ver un par de fotos y van a ver cómo está súper bien conservado, es muy bonito, es un templo que data precisamente de la dinastía ptolomeica, es decir, del periodo greco-romano. Es un templo que construyen los griegos egipcios en Egipto. Esta es una foto exterior y esta es una foto interior. Vean qué lindura de templo. Muchos de esos templos, porque a los faraones los consideran dioses una vez muertos y también en vida se les daba ese trato en muchas ocasiones. Y después, por otro lado, las pirámides y las mastabas, que eran los monumentos funerarios donde se enterraban de esos faraones. Ese mismo día, ya en Luxor, se visita la ciudad de Abidos, o las ruinas de Abidos, que es una ciudad dedicada a Osiris, que en una civilización que creía firmemente en la vida después de la muerte y para la que no había nada más importante, lo voy a decir mal y rápido, que irse al cielo, pues el dios de la muerte, que era Osiris, era de una relevancia descomunal. Y por lo tanto, Abidos es considerado como el pueblo más sagrado de Egipto. Lo fue en tiempos de los faraones, al grado de que todos los egipcios, así como todos los musulmanes procuran ir a la Meca, pues todos los egipcios procuraban peregrinar a Abidos al menos una vez en su vida. Y según la tradición, había sido aquí donde se había quedado resguardada la cabeza de Osiris, después de una batalla entre Osiris y su hermano Set. Dos palabritas sobre el culto de los egipcios eh, a la vida después de la muerte, ¿no? Ellos creían que una vez muerto, primero lo aplicaban solo a los faraones y después con el paso del tiempo, todo el mundo que podía pagarlo trataba de hacerse de un libro que era hecho para cada persona de forma individual, que se conocían como el libro de los muertos, que era una especie de instructivo para que esa persona en particular pudiese vencer los obstáculos que se iba a enfrentar en el inframundo de camino hacia el Valle de Cañas, que es lo que ellos consideraban como el cielo. Y entonces eran libros que estaban llenos de descripciones, de procesos y de consejos sobre cómo lidiar con cada uno de los retos que se iba a enfrentar en el inframundo, las aventuras que se iban a vivir en el inframundo, que culminaban con un proceso que se conocía como una especie, se entendía como una especie de juicio que se desarrollaba en un lugar llamado la Sala de la Verdad, frente a 42 dioses distintos que hacían las veces de jueces presididos por Osiris. Y cada uno de estos jueces le hacían al difunto una pregunta y ellos tenían que responder que no habían hecho eso, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, son muy bonitos. Aquí está, ¿no? Entonces viene el nombre del dios en particular, perdón, me regreso, aquí. Eh, y la pregunta que le hacía al difunto, ¿no? Y entonces, Ofeti, que vienes de que menú, esas son las palabras que tiene que pronunciar el difunto. No he robado, ¿no? Entonces, es muy interesante porque esto, que después va a tener un impacto muy importante en el pueblo judío durante su estancia en Egipto, que también se va a trasladar hacia el cristianismo, va conformando la lógica de un gran código moral. Robar es malo. No he asesinado mujeres ni niños. Asesinar es malo. No matarás. No he dicho mentiras. Mentir es malo. No he dicho maldiciones. No he cometido adulterio. No he hecho llorar a nadie. No he escuchado conversaciones ajenas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Dios pregunta y ante la pregunta del Dios, esta era la respuesta que había que irle dando a cada uno de ellos. Y por lo tanto, solo aquellos que habían vivido una vida recta podían llegar a la parte final de este proceso, que consistía en lo que se conoce, que es lo que está representado en este papiro que vemos aquí atrás, el papiro de Aní,
como el pesaje del corazón del alma. Y entonces se tomaba el corazón del difunto y se ponía en una balanza con una pluma que representaba a la verdad, a la justicia, a la armonía. Y el corazón tenía que pesar igual o menos que la pluma. Perdón, igual o más que la pluma. No, igual o menos que la pluma. Si pesaba más, quería decir que el difunto había sido un hombre o una mujer mala. Y en ese momento era devorado por un monstruo, el monstruo Amut. Y en cambio, si habían sido buenos, entonces se podían ir a lo que hoy llamaríamos el cielo, que era el campo de cañas. Y la visión que los egipcios tenían del cielo, esto es una cosa extraordinaria, era de un lugar de trabajo. La felicidad eterna consistía en poder labrar las tierras en paz, sin tener que sufrir ningún peligro, ningún mal, ninguna escasez. Y por eso a los ricos se les enterraba con infinidad de pequeñas figuras que eran los que iban a hacer el trabajo de la cosecha una vez que llegasen al campo de caña. Bueno, acabada esta primeras citas en torno a Luxor, eh, lo que corresponde es subirse en un barco y empezar a navegar por el Nilo, de norte a sur. Y son recorridos que suelen durar 3, 4 días. Entonces, en el caso concreto de este recorrido, primero eres recibido en el barco, que son barcos que han estado haciendo esto a lo largo de siglos. Estas fotos, por ejemplo, esta foto que aparece atrás son estos turistas del siglo XIX que fascinados iban a Giza a ver las pirámides y ahí se están tomando su foto con la esfinge, ¿no? Y antes de zarpar de Luxor, se visitan dos lugares. El templo de Luxor, por un lado, y ahí se ve una pequeña foto de él mismo, y por el otro, el templo de Karnak. Entonces, Ramsés II, el nombre de Ramsés está ligado con el templo de Luxor, un templo espléndido, que si bien él no fue el que lo construyó originalmente, sí él fue el que le dio la conformación con la que hoy nosotros lo vemos, porque se dedicó a embellecerlo. Bien, bueno, pues ahí vienen algunos ejemplos de las bellezas que lo decoran. Y junto a Giza, el templo de Karnak es uno de los sitios más importantes del Egipto faraónico. Y es un conjunto, es un sistema de templos, de obeliscos, y hoy es también un magnífico museo al aire libre. Vean, aquí está una fotografía que nos permite ver las ruinas del local, ¿no? Y lo interesante de esto es que estamos hablando, insisto, de 5.000 años de historia. Entonces, estas riquezas y estas maravillas las ves por todos lados y en una cantidad extraordinaria. El lugar más importante de todo este complejo es el templo de Amón-Ra, que era el dios de todos los dioses. Y esto así solía ser. Los faraones no construían simplemente nuevos templos o nuevas pirámides, sino que además también embellecían las que habían construido los faraones anteriores. Y entonces hay como una concatenación de estas labores de embellecimiento y de desarrollo. Bueno, ¿qué sigue en este recorrido? ¿No? En el quinto día del viaje se visita un lugar que es famosísimo. Yo creo que todos hemos oído hablar del Valle de los Reyes. Cuando se muda la capital del norte hacia el sur, cambia el mecanismo a través del cual son enterrados los faraones. Las pirámides eran muy bonitas, eran muy espectaculares, eran muy contundentes, pero también hacía muy evidente dónde estaba enterrado el tesoro. Y eran saqueadas. Y entonces, cuando se empiezan a construir las tumbas de los siguientes faraones, ya en el sur, lo que se hace en este Valle de los Reyes es crear tumbas que están escondidas, que están enterradas. Y con el paso del tiempo se han ido descubriendo esas tumbas. Eh, Al día de hoy se han encontrado 63 tumbas. Y estas tumbas subterráneas también eran buscadas y a lo largo de los siglos fueron saqueadas. Todas menos tres. De las 63 tumbas que se han encontrado, solo tres se han encontrado sin que haber sido saqueadas por ladrones, que son la de Yuya, la de Tuya y la más famosa de todas, que es la de Tutankamón. Este faraón que muere jovencito a los 18, 19 años, pero que nos regala
uno de los más fastuosos ejemplos de la riqueza con la que eran enterrados estos faraones en aquella época. La tumba de Tutankamón, que se visita en el Valle de los Reyes y donde se encuentra todavía el cuerpo del faraón, el tesoro ya está en el Cairo, al ratito vamos a hablar de ello, pero, eh, pero el cuerpo todavía se encuentra aquí en el Valle de los Reyes, fue descubierta en 1922 por un arqueólogo inglés, Howard Carter. Y ya explicábamos, ¿no? El tesoro se ve en el Cairo. Eh, Esta es una foto del interior. Y la pieza más famosa de todas ellas, las que se encontraron aquí, fue esta máscara de oro sólido extraordinaria que ahora se va a exhibir en el Gran Museo Egipcio que acaba de abrir junto a las pirámides de Giza. Me voy un poco más rápido, pero les sigo enseñando las cosas que se visitan en este recorrido por el río y en la zona del Valle de los Reyes. Hay un templo funerario dedicado a Hatshepsut, que es la primera mujer faraón de Egipto, el siglo más o menos en el 1500 antes de Cristo. Eh, Aquí está una imagen de ella. Y bueno, pues sigues encontrándote con estos templos extraordinarios, como lo es este templo de Horus, que no fue redescubierto sino hasta hace muy poco tiempo y entonces se encuentra muy bien preservado. Y es muy interesante porque es un templo egipcio, se honra a divinidades egipcias y no obstante fue construida por los Ptolomeos, es decir, los griegos, y que fue embellecido, como ya lo explicábamos, a lo largo de siglos y que tiene estos magníficos relieves exteriores que aquí alcanzamos a ver. Otro de los templos famosos de la zona es el de Kom Ombo, que es en realidad una especie de templo simétrico donde se le rendía culto a dos deidades, a Aroesis a la izquierda y a Sobek a la derecha, al dios crocodrilo, ¿no? Los egipcios solían darle a sus dioses formas de animales, era esto común. Y también estos son templos que hicieron los griegos y que terminaron los romanos, imagínense, ¿no? Recuerden que pues, estamos en un universo mediterráneo que es profundamente politeísta y los conquistadores se identificaban con el panteón de los conquistados. Y entonces hacían las equivalencias que habíamos dicho hace rato y decíamos, ah, mira, este equivale a este. Y cuando no encontraban equivalencia, también solían incorporar en su propio panteón, los romanos incorporaban, o los griegos en su propio panteón, algún dios, en este caso de los egipcios, también eso sucede. Y explicábamos, ¿no? Que este tiempo fue iniciado por los emperadores ptolomeicos, por los griegos, pero lo termina el emperador Augusto después de haber vencido a Cleopatra y a Marco Antonio. Seguimos bajando por el Nilo y llegamos a la famosísima presa de Asuán, una presa que se construyó, una presa monumental que los egipcios construyeron con ayuda de los soviéticos para evitar las inundaciones del Nilo que año con año provocaban la muerte de miles de personas. Y en el séptimo día del recorrido, acuérdense que son 12 días, en torno a Asuán se visitan lugares como este, donde se encuentra un obelisco que no se terminó de extraer. Los obeliscos son estos grandísimos monolitos que se sacaban de una cantera y que eran un solo bloque, por eso son monolitos de piedra. Y cuando este lo estaban terminando, vean ya qué avanzado iba, se fracturó. Y ya fracturado, pues ya no iba a servir, y entonces nunca lo terminaron, pero queda ahí como testimonio de cómo se extraían estos extraordinarios eh, implementos decorativos que después los romanos se van a llevar a Roma. Y por eso Roma está llena de estos obeliscos de origen egipcio. Pero de eso podemos hablar en otra ocasión. Bien, otro de los lugares que aquí se visita es el templo de Isis en la isla de Filé, eh, que era otro de estos lugares donde también se veneraba a Osiris. Y es otro templo que se construye durante el dominio de los griegos y después de los romanos. Y es el último de los templos egipcios que tiene jeroglíficos, ¿no? Entonces estamos llegando como al final de esta historia.
Otro de los lugares más famosos, bueno, terminado el recorrido en barco, se vuela de Asuán a Abu Simbel. Cuando se hace la presa de Asuán, se inundan una serie de regiones muy importantes de la cuenca del Nilo y se dan cuenta de que van a tener que inundar el lugar donde se encontraba este eh, templo maravilloso con estas esculturas monumentales de Ramsés II. Y entonces la comunidad internacional se une y ayuda a los egipcios a desplazar el templo tierra adentro para poder alejarlo de la zona que se va a inundar. Entonces fue una de las grandes obras de ingeniería, este templo, el desplazamiento de este templo de Ramsés II para salvarlo de la inundación por la creación de la presa de Asuán. Decía, fue una de las grandes obras de ingeniería del siglo XX. En YouTube pueden buscar y encontrar unos videos padrísimos de cómo se hizo ese traslado de todo este templo fantástico de Ramsés. Bien, y vamos ahora a la última parte, al cierre del paréntesis, en donde después de haber hecho todo este recorrido por el Nilo, se regresa al Cairo. Y entonces llegamos a ver pues, todas estas riquezas de la acumulación de lo del tiempo de los faraones, que ya lo vimos cuando estuvimos en torno a Giza, pero ahorita también lo vamos a ver, por ejemplo, en este museo, que es el Museo Egipcio de El Cairo, que durante muchísimo tiempo fue el lugar. Después complementado con otro museo, ahora los dos ya están un poquito venidos a menos con la creación del nuevo gran museo egipcio que les enseñaba, pero decía que este durante muchísimo tiempo fue el lugar para poder ver todas las maravillas que en su momento habían hecho los egipcios en el periodo antiguo. Eh, Luego, y esto es muy interesante, ¿no? Y otra vez van a ver cómo se van a ir manifestando las distintas capas de historia. Otro de los lugares que se visitan cuando uno va al Cairo es la ciudadela de Saladino. El Cairo va a ser la capital de Egipto en tiempos de los musulmanes. Es, por lo tanto, una ciudad que si bien tiene algunos vestigios de cristianismo e incluso algunos elementos propios de los tiempos de los romanos, es fundamentalmente una ciudad musulmana. Y un referente de esa presencia del Islam en estas tierras es de origen medieval y consiste en esta hermosísima ciudadela, una especie de fortaleza central que incluso tiene ahí una mezquita, como lo vemos en la fotografía, y que tiene unas vistas panorámicas del Cairo extraordinarias. Entonces, el Cairo, que es fundado por los musulmanes en 969 después de Cristo, para el siglo XIII, en el contexto de las cruzadas, donde los cristianos están tratando de recuperar las tierras que en su momento los musulmanes les habían quitado y que habían sido parte de sus dominios cristianos a lo largo de siglos, bueno, pues esta ciudadela se construye, decíamos, entre 1176 y 1183 por Saladino, una de las grandes figuras militares de los musulmanes en tiempos de la lucha en contra de los cruzados para defender el Cairo de los cristianos. Y es un gran complejo fortificado que en su interior tiene mezquitas, tiene palacios, tiene hoy en día museos muy hermosos y es un lugar muy interesante para poder ver pues ese desarrollo del Islam en esta interesantísima ciudad. A continuación, hay dos mezquitas que son muy hermosas y que se deben visitar. La mezquita del sultán Hassan y la mezquita, ahorita platicamos un poquito más, es muy antigua, y la mezquita de Refaye. Entonces, aquí están, son vecinas. Esta es la de el sultán Hassan y esta es la de Refaye. Y como es bien sabido, pues las mezquitas son estos lugares de oración donde 5 veces al día se reúnen los musulmanes para rezar con dirección a la Meca. Siempre tienen estas torres anexas que son los minaretes donde se sube el muazín a llamar a la oración a la gente. Cuando uno está en una ciudad donde hay mezquitas, escucha estos cantos, ¿no? Y
Decíamos, ¿no? Con respecto de la mezquita del Sultán Hassan, es una mezquita antiquísima de origen medieval, construida entre 1356 y 1363, y es en tiempos del dominio de los mamelucos, eh, que ahí se establece. Y uno de las instituciones que las mezquitas suelen tener son las madrasas, que son escuelas donde se enseña el Corán y donde se enseña a los musulmanes a vivir su fe. Y entonces esta mezquita del Sultán Hassan tiene una madrasa muy famosa y muy antigua. En el caso de la otra, de la mezquita de Refalle, es mucho más reciente. Esta se construyó entre 1869 y 1912, en el tiempo en donde eventualmente son los ingleses los que van a dominar estas tierras, pero Egipto seguía teniendo reyes que gobernaban bajo el control de los ingleses. Y esta mezquita de Refalle es también un lugar de enterramiento de esos reyes. Eh, y es como, por lo tanto, pues también un lugar muy importante en la historia de Egipto. Otra de las cosas que se visita es el bazar de El Khalili, que es un antiquísimo bazar que data también de la Edad Media, del siglo XIV, en torno al 1300, que es uno de los mercados más antiguos de todo Egipto. Y son calles y calles y calles enteras donde ves artesanías, joyería, especies e infinidad de objetos que se han vendido aquí a lo largo de siglos. Es también un gran centro cultural y pues uno de esos lugares favoritos de los turistas que se van a comprar sus souvenirs. Y hay toda una interacción muy simpática con los vendedores que son muy insistentes y que tienen muy buen sentido del humor. Eh, Bien, bueno, tenemos que ir acabando. Entonces, la fortaleza de Babilonia. Esto es muy interesante porque ya hemos visto hasta aquí pues, un montón de construcciones que tienen que ver con los egipcios, me refiero al Egipto antiguo, con el Museo Egipcio del Cairo, pero después un montón de construcciones que tienen que ver con el periodo musulmán. Pero en cambio en la fortaleza de Babilonia nos topamos con una fortaleza construida por los romanos para defender esta zona antes de que fuese una gran ciudad. Eh, es aquí donde, una vez que los romanos se convierten en el cristianismo, pues empieza a desarrollar la vida de la iglesia copta. Entonces, esta fortaleza de Babilonia, de origen romano del siglo I después de Cristo, es también una zona que está ligada con el desarrollo del cristianismo en el Cairo. Y esta fortaleza de Babilonia, pues obviamente, como su nombre lo dice, fue una importante base militar que servía para proteger toda esta región. Eh, ya casi para terminar, un par de iglesias. Entonces, ya vimos a los faraones, ya vimos a los musulmanes, ahorita ya vimos a los romanos y estamos entrando en el universo cristiano. Y hay un par de iglesias que son muy famosas. Esta iglesia colgante está construida eh, en, en, precisamente en esta región y se le llama así colgante porque está construida sobre una de las puertas de la fortaleza romana que acabamos de ver. Y vean, pues es una iglesia muy bonita, e insisto, es una iglesia copta. Y por otro lado está esta otra, la iglesia de San Sergio, que es una iglesia muy importante para los coptos, pero también lo es de alguna manera para toda la cristiandad, porque recordemos que en los evangelios leemos que cuando el rey Herodes manda matar a todos los niños que vivían en Belén, recién nacidos y hasta 3 años, si no mal recuerdo, José en sueños, José el padre de Jesús, el padre putativo de Jesús, escucha el mensaje de que los enemigos del niño lo quieren matar y le dicen, toma al niño, toma a la madre y váyanse. Y se van a Egipto. Y entonces en Egipto hay distintos lugares en donde se celebra la presencia de Jesús en estas tierras. Y aquí, en lo que hoy es esta iglesia de San Sergio, es un mártir cristiano de los primeros tiempos, se conmemora el lugar donde la Sagrada Familia vivió durante ese exilio en Egipto.
Eventualmente, cuando muere Herodes, José recibe el mensaje de que ya pueden regresar y van a regresar a Nazaret, y ahí comienza la vida oculta de Jesús, habiendo primero pasado por Egipto, y este es el lugar donde se supone que vivió Cristo. Y ya, después de este larguísimo recorrido, uno se va de nuevo al Aeropuerto Internacional Esfinge y regresa al lugar del que haya venido. Y hasta ahí con este recorrido que nos permite ver la riqueza de estas tierras, la vastedad de su patrimonio cultural e histórico y el papel importante que el Cairo tiene en las distintas etapas del desarrollo histórico de esos 5.000 años de historia con los que uno se topa en Egipto. Y si les parece, nos vemos la próxima semana para poder hablar ahora de un país cristiano, de Portugal, que en su momento se convirtió en uno de los grandes imperios europeos y que después dejó, por lo tanto, pues una riqueza lindísima, que es la que vemos en lugares como Lisboa y Porto, que son los que vamos a visitar en unos días. Muy bien, pues nada más, muchas gracias por todo, nos vemos pronto. Hasta luego.